Este episodio es posible gracias a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, una organización comprometida con el desarrollo, la profesionalización y la competitividad de los empresarios. En la Cámara trabajan todos los días para ofrecer servicios que fortalecen al sector, desde capacitaciones especializadas, estudios de mercado, apoyo en comercio exterior, hasta la organización de eventos como Zapica y la gestión de recursos y programas que benefician directamente a las empresas. En este espacio se comparten estrategias, tendencias y herramientas para crecer juntos. Para más información visita cisec.org. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jesús Villanueva y el día de hoy estoy muy contento, ligeramente nervioso. Como algunos de ustedes saben, lo he dicho en otros episodios, teníamos un wishlist desde el día 1 y en ese wishlist estaba el señor que está sentado aquí, Gustavo Prado, emprendedor de Trendo. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, qué placer. Me da mucho gusto estar hoy aquí contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Contento, gracias también a la cámara que nos prestó el espacio, que hizo posible esto, que acercó todo y aquí estamos listos. Mil gracias. Voy a empezar con una pregunta muy obvia, como la más fácil. Para quien no te conoce, que dudo que haya alguien, pero seguro, ¿qué es Trendo y cómo funciona? Trendo es una agencia de investigación de mercado basada en tendencias. Y esto que acabo yo de decir, de esa manera tan extraña, es que, de hecho, la investigación de mercados en México es más o menos reciente, pero resulta que siempre es reactiva. Y con eso es así como de, señora, ¿usted qué opina de los chetos que se comieron los últimos 10 años? ¿Me gustan, no me gustan, etcétera? Y lo que tienen las tendencias es que esto básicamente es una forma de hacer investigación predictiva. O sea, a partir de dónde estás tú, cómo vas a consumir en el futuro, ¿sabes? Entonces, la investigación en tendencias, por supuesto, existe en el mundo desde hace muchos años, pero particularmente, pues es lo que nosotros hacemos y estamos haciendo investigación que obtiene una gran cantidad de datos, hace trabajo de campo y lo que estamos pronosticando es qué va a pasar con ese segmento de mercado hacia adelante. Y esto se aplica para qué vender, básicamente, ¿no? Como qué consumir, qué vender, qué producir, etcétera, etcétera. Creo que ahí algo que es muy interesante es que la investigación de tendencias inclusive existe en muchas industrias. O sea, por ejemplo, una investigación de qué va a pasar tiene que ver con el clima y hay investigación climatológica, ¿sabes? Y probablemente sería muy arcano para alguien que esté fuera de esos sistemas, pero si tú conoces a alguien que realmente se sepa el nombre de cada jugador de su equipo de soccer y de cuánto lo costó, de dónde lo trajeron, cómo se vende, cómo funcionó ese equipo en esta temporada, etcétera, etcétera, puede llegar a una conclusión más o menos aproximada de cómo le va a ir a su equipo en esta temporada. Y eso es porque tiene una gran cantidad de datos que está extrapolando y entonces resulta que también hay este tipo de pronósticos existen en el deporte, existen lo que decía yo en el tema del clima y ciertamente existen en temas económicos. Entonces, desde alguien que realmente sea broker o alguien que sabe qué está haciendo con las finanzas, cómo de repente puede jugar con bolsa, pues esa gente se puede hacer muy rica porque está haciendo pronóstico del comportamiento de qué va a pasar con el dinero, el oro, las acciones y demás. Entonces, esta cuestión de poder hacer investigación predictiva existe de muchas maneras, pero en los últimos años empezó a haber, de la misma manera en que el diseño tal vez sea una profesión respetable, tal vez, se empezó a convertir en una serie de profesiones cada vez más degeneradas. Entonces, el diseño es respetable, el design thinking no. O sea, ahorita en el momento que estamos grabando hay una señora en Puebla que se convirtió en una, es una psiquiatra, pero no tiene ningún título y básicamente es una persona loca que dice que da consulta y da medicinas y todo, Y usa ¿no? post-its, ¿no? Es un así, muy fundamental. Entonces, curiosamente, el design thinking fue algo que se inventó para que la gente de negocios que es muy cuadrada, pues ¿cómo la volvemos creativa? ¿O cómo le vendemos que la gente puede ser creativa? Híjole, si les enseña el artistic thinking, se van a acabar cortando una oreja como Van Gogh. Entonces, pues no me conviene. Entonces, ¿qué hay que sea como el arte, pero que no sea gente tan loca? Pues probablemente el diseño. Y si el diseño es una cuestión que se puede hacer para poder crear objetos y que funcionen, el design thinking es la idea de que casi que por consenso, ¿y ustedes qué creen que se va a usar? Saquen su post-it y ya lo pegas y dices que invitas desde el presidente de la compañía hasta la señora de intendencia y todos tienen el mismo valor de opinión. O sea, son una serie de jaladas para llegar a conclusiones totalmente aleatorias y bien sesgadas en otro tipo de disciplinas que no es el diseño. Pero surgió también a través del diseño una cosa que se llama Design Futures, que también es una cosa totalmente arcana, en donde se supone que se hacen estudios de futuro
que básicamente están planteados en lo que es probable, lo que es posible y lo que es plausible, porque según ellos el futuro no se puede predecir, pero están totalmente equivocados y nomás te venden si no es Chana es Juana, y si no es Juana quién sabe qué será, pero seguramente en el futuro todos vamos a ser felices, que eso no entiendo a quién le pueda servir. En cambio, la investigación de tendencias pues sí ve la dirección de lo que eventualmente sí va a suceder con los mercados, en este caso particularmente pues de artículos de consumo, pero no pretende como el design studies, future design, Exactamente. sí pretende, el future design pretende salvar al mundo. Las tendencias nada más están viendo cuáles son las direcciones de consumo. Y básicamente cualquier persona que tenga acceso a esta información podría tomar una decisión basada en ello. Cualquier persona podría efectivamente tomar una decisión basada en ello, pero algo que es muy interesante es que los humanos, cuando nacemos, hay que cortar un pedazo del períneo porque tenemos un cráneo muy grande. De todos modos, nuestro cráneo es un poco, tiene la molleja sumida, como se dice en gente que no funciona mucho, entonces esto se mueve, pero es una cabezototota. Y resulta que muchas veces en esa cabezototota pues hay muchos problemas en el nacimiento y uno podría pensar cuál es la ventaja de que tengan esta cabezototota, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que lo ha estudiado y hay gente como Kurzweil en el pasado o ahora en el presente hasta Yuval Noah Harari, en que al parecer que tengamos un cerebro tan grande no es para que seamos racionales. Ser racional en realidad no es tan útil, o sea, no lo podemos ver en muchos órdenes, sino que el cerebro humano tiene una característica radical y fundamentalmente distinta a todos los demás cerebros. Yo convivo con mis perros y mis perros se despiertan, se les da pollito, van a la oficina, regresan de la oficina, jugamos, se duermen y eso está pasando mucho tiempo, pero mis perros se sorprenderían mucho de saber que solo van a ser 10 años y después se van a morir. Y que resulta que lo que nos permite nuestro cerebro es encontrar patrones que nos hacen pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y que esto, que podemos ver el futuro, entonces resulta que si tú te fijas, pues de repente hace mucho frío, luego se derrite el hielo y empieza en la primavera, y en la primavera nacen las plantas y las flores, y luego viene el otoño, etcétera. Pasan algunos años y dices, esto se repite todo el tiempo, lo voy a aprovechar y voy a inventar la agricultura. Entonces, que de hecho la diferencia del cerebro humano es que tiene imbuido una capacidad de predecir qué es lo que va a pasar. Y esta capacidad de poder predecir qué es lo que va a pasar, por más borracho que llegues, entonces así de verdad llegas por instrumentos a tu casa y tú sabes, porque al día siguiente lo descubres, que te lavaste la boca. Entonces es ya un comportamiento automático. Pero nos lavamos la boca porque hubo una señora que cuando éramos niños nos decía, si no te lavas la boca se te va a pudrir el hocico. Y entonces tienes la idea de que si no te lavas la boca, pues se te pudre la boca. Y las chavas, así que lleguen en instrumentos a su casa, se quitan el maquillaje. ¿Quién sabe cómo? Nomás ellas descubren que lo hicieron. Pero ya saben que si no hacen eso, se lo van a echar a perder. Entonces eso es un formato de predicción del futuro, sorprendentemente. Y de hecho también sabemos que si te dedicas a comer, pues vas a reventar, entonces no lo haces hoy por lo que va a pasar mañana. Entonces hay toda una serie de decisiones que estamos tomando en la vida cotidiana, que puede ser desde estudiar, levantarme temprano, irme a trabajar, ahorrar, no comer tanto. O sea, todo esto no es por lo que va a pasar hoy, es por lo que va a pasar mañana. Y en eso de que nosotros tenemos esta capacidad de hacer comportamientos en el presente que van a influir en cómo vamos a vivir en el futuro, constantemente tenemos esto de que todos predecimos el futuro. Y también curiosamente pasa lo contrario, ¿no? Aunque sabemos que es necesario hacer ejercicio no por hoy, sino por el futuro, a veces simplemente no lo hacemos. Eso sí, quién sabe, porque de hecho ahí hay algo que es muy del mundo de ahora, que sería como por ejemplo la cuestión del ejercicio, y aquí me va a cancelar todo el mundo. Mi familia viene del estado de Puebla, y hay unas fotos del siglo XIX donde están todos mis parientes, que vendría siendo mi abuela, mi bisabuela, mi bisabuelo, etcétera. Y básicamente esas fotos parecen una reunión de manatís. Y esto que parece una reunión de manatíes es que era gente no gorda, era gente rolliza, era gente muy, muy gorda, ¿sabes? Y yo sé perfectamente bien en la historia de mi familia que todos ellos vivieron hasta los 80, 90 años. Mi tía Queta vivió como hasta los 95, era enorme mi tía Queta.
nadie hizo ejercicio en esos tiempos, no nadie les echaba la culpa del ejercicio, comían con singular alegría y vivieron vidas largas y plenas aún con sobrepeso. Entonces ahí habría que pensar hasta qué punto realmente cierto tipo de comportamientos que pueden ser exaltados, como por ejemplo la idea del ejercicio, realmente tienen una ventaja hacia el futuro, porque yo tenía un amigo muy querido que diario se subía al Pico del Águila, así se llamaba. Y un día, cuando era muy joven, como de 61 años, subiéndose al Pico del Águila, le dio un infarto así a todos los ventrículos y cayó muerto. Y todavía hasta la fecha, yo no he visto de nadie que haciendo ejercicio haya podido vivir eternamente. Entonces ahí también habría que pensar por qué habría la razón en esta cuestión del futuro de si realmente es necesario o no. Y por supuesto aquí ya me canceló todo el mundo, ya están escribiendo en el chat y demás, pero en la práctica, pues el 70% de México es sedentario y en ese 70% sí van a decir, sí, pero viven con muchas enfermedades. Más o menos, porque hay factores de herencia, hay factores de todo tipo. Alimentación, o por ejemplo, si fuma o no fuma, o todas estas cosas en los que hay mucha gente que llega relativamente muy sana a edades muy avanzadas. O sea, ya si estás llegando, a mí me consta, o sea, ya mi vida actual ya es 4 funerales y una boda, porque yo ya voy a más funerales que a bodas. Y particularmente, pues siguen cayendo como moscas, Después de los 50 te dicen que el promedio de vida está en 75, pero en la práctica es poca la gente que llega, Y de hecho eso inclusive lo vemos en los segmentos generacionales. O sea, haz de cuenta que hay como 30 millones de generación A, Z, Millennial y X, más o menos, pero ya hay generación Boomer, o sea, los que tienen más de 65 el máximo que quieras, andan como en 12 millones, o sea que así como que digas, híjole, es que todos llegamos a los... No, entonces hay toda una serie de factores que van a estar puestos ahí. Yo tengo 54, tengo entre 54 y la muerte y ya me doy de santos de haber llegado hasta acá, porque recientemente me ha tocado ir así que al sepelio de mi amigo de la primaria, que le acaba de dar un ataque al corazón en su trabajo, cosa que me parece una bendición. Yo quiero morirme en mi trabajo, o sea, quiero morirme al pie del cañón, ¿sabes? Y todos mis amigos de los 80, pues ya todos están muertos. O sea, básicamente ha caído como moscas toda la gente que yo conocía. Independientemente si hicieron o no hicieron ejercicio. Independientemente de eso. Oye, Gustavo, ahorita que hablabas del trabajo, Trendo, si no me equivoco, va para 8 años. No, está cumpliendo 10. 10 hoy está cumpliendo 10. Hoy está cumpliendo 10 años. Antes de Trendo, pues obviamente tú has sido profesor, conferencista, tienes un libro. Trendo desde el principio lo visualizaste como una agencia, evolucionó. ¿Qué pasó ahí cuando dijiste, voy a hacer Trendo? Y si en algún momento dijiste, ¿en qué lío me metí? Hace muchos años, o sea, esto es como a principios del siglo XXI, empecé a darme cuenta que existían unos señores, y estos señores eran Ray Kurzweil y los transhumanos. Y particularmente lo que decía Ray Kurzweil y compañía es que las computadoras duplican su capacidad cada 12 meses y esto se conoce como la ley de Moore. Pero hace 12 años Kurzweil sacaba libros que se llaman La era de las máquinas inteligentes, La era de las máquinas sentimentales, etc. Entonces a mí me interesó mucho y me empecé a ir a conferencias que él daba, así que un seminario, y ahí iba yo a oír qué decía él, y básicamente él inclusive tenía un mapa de qué es lo que se iba a ir descubriendo a lo largo de la línea tecnológica, y cómo esto estaba avisando el momento en el que eventualmente las máquinas literalmente despiertan, ¿sabes? La llamada singularidad. Es la singularidad. Entonces yo veía las cosas que tenían que ver con la singularidad, pero al mismo tiempo, o sea, yo daba clases en una escuela de diseño y curiosamente había una serie de agencias que dan servicio a las industrias del diseño, y estas agencias hacen pronóstico de qué es lo que va a pasar en el gusto de las personas. Entonces hubo como una línea de intersección en que yo me empecé a interesar como por el tema del futuro, pero esto siempre era un tema de futuro que podía ser predecible. O sea, lo que Kurzweil dijo que iba a ir pasando con la línea tecnológica se ha cumplido al pie de la letra, ¿sabes? Duplican capacidad, bajan costo. Duplican de capacidad, bajan costo, pero de repente los asistentes personales empezaron a aparecer. De repente ChatGPT ya tiene una capacidad de respuesta muy fuerte, y evidentemente Midjourney prepara imágenes que son infinitamente mejores que todo lo que me pasó en mi vida anterior. Porque haz de cuenta que yo en un principio era curador de un museo de fotografía.
Y pues ahí yo vi mucho de lo que se generaba en fotografía y en los últimos meses Midjourney es infinitamente mejor generando imágenes que todas las fotografías que vi en el mundo anterior. Entonces, esa idea de repente cómo se pronosticaba, eso que dices tú que de repente si me encontré diciendo, ¿y ahora yo qué estoy haciendo? Fue un proceso de aprendizaje en el cual lo primero a lo que yo me dediqué fue a las artes visuales, luego me dediqué al performance, luego que estaba yo haciendo performance fui curador de un museo de foto y en el museo de foto empecé a tener toda una serie de dinámicas que tenían que ver con la docencia en fotografía, que esto básicamente se puede ver desde dos perspectivas. La docencia en fotografía es que te voy a enseñar a tomar, revelar, imprimir y enmarcar cualquier cosa que esto sea. Y la otra es que pues tienes una cámara y pues ya te enseñé cómo funciona la cámara y pues ahora yo qué hago con la cámara, pues qué tomo, ¿no? El ojo. El ojo. Entonces ahí hay una serie de gente nefasta. Entonces conozco gente en México que como su proyecto fotográfico, esto es literal, era tomarse fotos con su mamá encuerada. Entonces a todos sus alumnos les dicen, ¿por qué no te tomas unas fotos con tu mamá encuerada? Y pues como las mamás son muy amables y siempre están viendo cómo ayudarte. ¿Cómo no decirte que no? ¿Cómo no decirte que no? Y pues eso quiere y con eso la va a hacer en la foto. Pues él dice, pues su mamá, su maestra le dijo. Entonces, ya están las pobres señoras ahí con el chamaco y los dos encuerados, ¿no? Y resulta que esto es muy peligroso porque en la enseñanza de la fotografía, la gente que te enseña a hacer fotografía, te enseña a hacer la fotografía que ellos hacen. Y entonces todo el mundo acaba haciendo las mismas porquerías. Iguales. Ajá, todo el mundo acaba haciendo fotos iguales. Y eventualmente me fui del mundo de la foto por toda una serie de circunstancias que tienen que ver con que el mundo de la cultura en México colapsó de una manera pavorosa. Entonces, si tú quieres trabajar en cultura, pues te van a dejar de pagar de enero a junio todos los años y a ver cómo vives de eso. Entonces, básicamente vives como perro Alaskan Malamut, que los esquimales, cuando tienen a sus perros, cuando realmente llega el invierno, les dicen perros, desaparezcan y ahí se comen unas focas, ahí vuelven cuando puedan. Exacto. Si vuelven, vuelven y si no vuelven, pues ni modo, nos conseguimos otros, que para eso hay Petcos en el Polo Norte. Entonces, yo tenía la costumbre de comer diario, pero ahí me empecé... La mala costumbre. La mala costumbre de comer diario. Y entonces ahí me empecé a interesar en todo lo que era esta cuestión de, bueno, a ver, ¿cómo te enseño a que tú hagas las cosas? Pero una cosa que me di cuenta en la curaduría del museo es que haz de cuenta que cada fotógrafo que llegaba era un contexto completamente diferente. Entonces en enero llegaba la de la foto de moda y era Annie Leibovitz, y en marzo llegaba el de foto documental, entonces hacía foto de guerra, y después llegaba el de la foto deportiva. Cada vez que llega alguien tienes que entender completamente distinto qué es lo que se está haciendo y cómo se presenta esto para que el público lo entienda. Y curiosamente lo mismo se puede aplicar a la pedagogía. Entonces, a ver, ¿tú quieres ser fotógrafo? Pues vas a ser fotógrafo. ¿A ti qué te gusta? No, pues que a mí me gusta el desnudo, sí, pero a ella le gusta el paisaje, acá la naturaleza muerta y acá el fútbol. Entonces hay que enseñarle a que hagan eso de la mejor manera posible, claro, sin que yo tenga ningún interés en lo que están haciendo. Entonces, básicamente poder entender vías creativas totalmente diferentes que a mí no me interesan, pero que tienen que ser exaltadas al máximo. Ese fue un problema que aprendí ahí. Y posteriormente me fui ahora a ejercer la docencia en temas de diseño y eso de repente me permitió acceder a otro tipo de conocimientos, como que yo nunca había tenido ninguna justificación para comprar miles de libros de moda y miles de libros de diseño industrial y libros de sillas y libros de arquitectura. Entonces básicamente me puse a obtener todo ese conocimiento y eventualmente ahí también me dediqué a hacer las tesis con los alumnos. Y estas tesis de los alumnos, pues había alguien que quería hacer ropa de bebé y había alguien que quería hacer ropa de novia y había alguien que quería hacer sillas. Este es un caso de la vida real. Alguien hizo un proyecto de una mecedora para hacer acrobacia. Entonces, en el tema de diseño industrial, pues cada quien tendrá que hacer la silla que quiera de la manera que quiera. Y esto eventualmente me llevó a que ya a los 45 años, con varias vidas caminadas, entonces me corren con lujo de violencia del trabajo que tenía y pues yo me vi así como, ¿y ahora qué hago? Pues ya no tengo trabajo. Y entonces salí a pedir limosna. Y esto en el mundo de ahora se llama crowdfunding. Y entonces libro. Hice un libro. Y ese libro básicamente me dijeron, tú no puedes pedir la cantidad de dinero que estás pidiendo, es demasiado, nadie lo ha logrado. Y yo dije, bueno, pues si me voy a tomar la molestia de conseguir dinero, pues lo consigo una sola vez. Entonces me salí a la calle a pedir dinero
y entonces junté casi $1,000,000 y con ese millón hice 3,000 y cacho libros y esos libros los vendí a $1,000 cada uno y entonces la buena gente tuvo a bien ayudarme a hacer ese libro. Después otras más buena gente me ayudó comprando ese libro y con ese dinero puse Trendo y esto pasó hace 10 años. ¿Hay algo que hayas dicho, esta decisión cambió por completo la operación de Trendo? Dijiste, ya teníamos un año operando, eran días difíciles, a lo mejor, o no lo sé, pero que digas, esta decisión fue fundamental, fue parteaguas para que hoy Trendo operara o funcionara así. Cuando yo era niño, yo jugaba debajo del comedor de mi abuela y yo me hacía una oficina. Entonces básicamente tenía engrapadora, teléfono, no había computadoras, tenía una máquina de escribir, mi teléfono de Fisher Price y yo atendía en mi oficina. Ahora, a eso jugaba. Entonces, en eso lo que estoy intentando decirte es que, bueno, a ver, entonces ya fundé un libro y tengo el dinero para empezar a hacer algo y entonces renté una oficina, ¿sabes? Que esto básicamente es contraintuitivo con lo que está pasando ahora, pero es que el espacio determina. Y entonces esto que el espacio determina es que si yo tengo una oficina, puedo ir a trabajar y puedo yo concentrarme en trabajar ahí a diferencia de mi casa. Eso que estoy diciendo creo que es un contrasentido en lo que de repente se habla ahora de que pues, ay, sí que el home office y que todas esas payasadas. Y creo que algo que tenemos que entender en el mundo actual es hasta qué punto el trabajo no debe entrar a mi vida y mi vida no debe entrar a mi trabajo. Y son escenas diferentes y distanciadas. Separarlo. Hay un señor que hizo una serie de estudios de qué tamaño son las ciudades y resulta que él descubrió que las ciudades siempre miden 1 hora y eso de que miden 1 hora es la distancia que hay entre tu casa y tu lugar de trabajo. Entonces, si solo puedes ir a pie, la ciudad mide 1 hora a pie, pero después ya había la posibilidad de ir a caballo y la ciudad mide 1 hora a caballo. Y ahorita las ciudades deberían de medir 1 hora en sistemas de transporte o en coche. Y una cosa que él se dio cuenta es que resulta que tú en tu casa eres Pedro, o sea, o como te llames, ¿no? Y pues ya te zapean y te dicen, cállate, idiota, ¿no? Pero cuando tú te vas en esa hora de trayecto, él le llama que hay una descompresión y en esa descompresión dejas de ser Pedro, el cállate idiota, y te conviertes en Pedro, el ejecutivo. Y llegando a tu oficina tú les gritas a todos. Acabando la jornada de trabajo, vuelves a tomar 1 hora de distancia y poco a poco te vas volviendo otra vez en un estúpido y llegando a tu casa otra vez te van a decir, tú cállate. Y es la misma persona, pero se transforma en la persona que está en el espacio de trabajo y la persona que está en su casa. Ahora, eso que puede sonar de esa manera tan extraña, creo que el espacio y lo que uno hace determina. O sea, que casi lo que estoy intentando decir es que si te empiezas a vestir de enfermero, eventualmente vas a ser enfermero. Claro. Bueno, hay que estudiar y hay que tener una serie de cosas, pero el hábito hace al monje, que de hecho esa es la palabra que se dice. Y entonces puse una oficina y yo no tenía ningún cliente y pues ya que había yo pasado tantos años dando clase, pues seguí dando clases. Y eventualmente, estando en eso, entonces yo desde el día 1 dije, esto es una agencia de tendencias. ¿Y tienes algún cliente de tendencias? No, nadie. ¿Y qué es tendencia? ¿Estudios de tendencia? Sabrá Dios. ¿Qué es tendencia? No, sí sabía que era tendencia. Porque resulta que en mis años que me dediqué a la docencia, una de las cosas que hice como ejercicio práctico fue empezar a conjuntar información. Esa información que empecé a conjuntar era de cosas que me daban curiosidad. Entonces, haz de cuenta que hay una señora que se llama Diane Pernet. Y esta señora Diane Pernet pues vive en París y yo la vi ahí en el internet. Y yo dije, esa me gusta, la tengo que conocer porque si a mí algo me gusta, yo lo quiero para mí. Y entonces ya llegué con Diane y a ella particularmente en una cena, ella me dijo, yo quiero saber qué es la moda mexicana. Y como no pude contestárselo, pues le hice una película y luego le hice un libro, pero se los hice a ella porque a ella me gusta, ¿sabes? Y curiosamente en esto, ella me dice, ven a París y vas a presentar tu película. Y ya llego al centro Georges Pompidou y presento mi película y le digo, Dayan, te quiero enseñar algo. Y me dice, Dayan, ¿qué? Y entonces le digo, mira, esto donde te estoy presentando es a la Shaded View, así se llama el festival, es el 8. Y le digo, te quiero enseñar algo que tengo en mi disco duro. Entonces abro mi computadora y le enseño que tengo el festival 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en carpetas, donde yo vi toda la programación que ella publicaba en un PDF y yo conseguía cada película
Y entonces para conseguir cada película la buscaba en internet. Si no estaba en el internet, le escribía al director. Si el director no me la quería dar, yo veía cómo entraba yo a su Vimeo y yo la bajaba y lo clasificaba y lo veía. Entonces siempre he hecho eso de obtener información, y una cosa que había hecho tal vez los 10 años anteriores, conseguí todo lo que hubieran hecho todas las agencias de tendencias en el planeta, conseguí toda esa información, la clasifiqué y aprendí cómo se hacía. Entonces esto fue una demostración práctica de qué hacen las agencias de tendencias, cómo obtienen información. Si decían, es que hay tal idea de tal libro, yo leía ese libro y todos los libros que había escrito ese cuate. Y con eso, o sea, yo ya tenía como el método de cómo se investigan tendencias. No necesito que me contrates para investigar tendencias por la siguiente razón, porque gracias a las redes sociales yo puedo publicar qué es lo que va a pasar. Entonces yo te puedo decir, la tendencia para el año 2014 es esta, y esto lo podemos ver en medios y cosas así. Y en eso mismo que sale en una película, creo que del señor Kevin Costner, que es que si tú construyes un campo de béisbol, ellos vienen, algo así, eso dice. Entonces básicamente Fue lo que hiciste. yo me puse a hacer tendencias, publiqué que hacía tendencias, decía las cosas que investigaba yo de tendencias, y eventualmente empezaron a aparecer gente que decía, haz tendencias para mí. ¿Cuánto tardó ese proceso de decir, empecé a hacer tendencias, a que alguien llegó y, oye, hazme tendencias para mí? Pues yo creo que esto básicamente empieza con la película en el año 2014. Empieza con la película en 2014. En el año 2015 es el fondeo. En el año 16 y 17 es el poder hacer el libro. El libro aparece en 17. Y al mismo tiempo estoy dando clases y al mismo tiempo estoy publicando tendencias, etcétera, En tus etcétera. redes. Y en mis redes. Y ya como para el año 18, esto es como 4 años después, empezaron a aparecer clientes que lo que hicieron fue que fuera bajando la cantidad de clases que daba y subiendo la cantidad de estudios que vendía. Pero al mismo tiempo, de una manera muy curiosa, empezaron a crecer de manera orgánica mis redes sociales, fuerte. Y fuerte, cuando yo veo los números de redes sociales que tenía en 2014, pues me da risa ahorita, ¿no? Pero sí ya tenían bastante volumen. Y una parte fundamental, Trendo no es la única agencia de tendencias. Hay otras personas en México que dicen que investigan tendencias. Pero una cosa que es muy curiosa es que básicamente ellos mismos se definen, no entendemos esto, desde el activismo. Entonces, el problema de investigar tendencias no es lo que tú creas, a ti te gusta y a ti te interesa. A mí no me interesa nada. O sea, básicamente yo no tengo ningún interés, ¿sabes? Esto está hecho a propósito. Y Para que no tengas un sesgo. yo no tengo ningún sesgo porque a mí no me interesa nada, ¿sabes? Pero es que yo lo puedo decir y nadie me va a creer, pero de verdad a mí no me interesa nada. Hay una sola cosa que me interesa, tal vez te la diga. Resulta que lo que publican es que la tendencia, según ellos, es el animalismo, el veganismo y todo lo acabado en ismo. Y eso es lo que les interesa a ellos. Pero resulta que en la práctica el consumidor allá afuera no se comporta de acuerdo a ninguno de estos cartabones. Entonces lo que nosotros empezamos a publicar fueron cosas totalmente diferentes. Y estas cosas totalmente diferentes tienen algo que hasta la fecha se mantiene en las redes de Trends. Lo que publicamos es original, no en el sentido de que sea Tropicalizado. muy extraño. Tropicalizado está prohibidísimo. Entonces, resulta que es original en el sentido que se origina en las cosas que pensamos, ¿sabes? Pero entonces nosotros no vamos a publicar que esto es rarísimo, cosas que de repente aparecen en la web en inglés y acaban diciendo que eso es tendencia. Y es así de, ¿y cómo va a ser tendencia algo que está pasando en Estados Unidos? Por favor, ¿estás loco? ¿Estás borracho? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Y particularmente una palabra que está prohibida es lo de tropicalizar, porque tropicalizar quiere decir que se genera allá con los blancos y que lo tenemos que volver aquí para el medio uga uga de nuestras selvas. Y eso de ninguna manera está pasando. Entonces, parte fundamental de lo que está basado Trendo, y esto te lo digo muy en serio, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, algunas veces en mi vida he ido a París. Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes preciosos para poder partir para París. París me parece deleznable, aburrido por lo menos, predecible a lo más, Pequeño. cursi, chiquito. París es una ciudadcita insignificante de menos de 2 millones de personas, de 150 kilómetros cuadrados. Y según la gente, la tendencia viene de allá y hay que tropicalizarla acá. No es posible pretender que esos pueblitos determinan nada
en el mundo latinoamericano, porque nosotros tenemos ciudades y países de cientos de millones de personas, no hablamos esos lenguajes, no tenemos el alcance monetario que ellos tienen, y aquí hay algo que es súper sencillo. Habrá 3 o 4 pretenciosos que la música que oyan sea Edith Piaf, Charles Aznavour, y alguna cosa en francés, pero el resto en México estamos oyendo desde el Grupo Firme hasta Frontera. el Grupo Frontera, o sea, oímos la música de nosotros, comemos la comida de nosotros. Entonces, ¿de dónde sacan que hay alguna cosa que puede influenciar, que porque viene del primer mundo nos va a influenciar? Ahora, esto es un problema gigante. Porque resulta que, según yo, el gran problema que tenemos en México es que creemos que todo es aspiracional. Esa palabra no existe, no hay nada que sea aspiracional, y es esa aspiración que queremos ser hacia arriba, no sé qué cosa, ¿sabes? Hacia arriba me refiero hacia el comportamiento como de las clases altas o de la gente rica, ¿no? Eso es mentira total. Entonces, esto que es aspiracional, pues es básicamente una de las cosas que hicieron que la publicidad siempre tenga puro güero y puro blanco, etcétera, pero en la práctica, pues la gente que compra en las departamentales de precio bajo le importa muy poco que esté pasando en la Semana de la Moda de París, ¿no? Y eso lo puedes extrapolar a todo tipo de consumo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en México es que por una serie de generaciones mentales creemos que somos gringos, pero en realidad en México el 95% de la gente no habla inglés, o sea, 5% habla inglés, ¿eh? Somos morenos. Somos morenos, eso como en un 98%, y no tenemos nada que ver con Estados Unidos, porque Estados Unidos es una economía de 21 trillones, mientras que la economía mexicana es como de 1 punto y feria trillones, o sea, es 21 veces más grande la gringa. Y eso lo que provoca es que en Estados Unidos, así nomás, así fácil, la gente gana 21 veces más que acá, cualquier cosa que sea lo que gane. Ahora, cuando tú ganas 21 veces más, ustedes que están oyendo piensen qué harían si ganaran 21 veces más. Bueno, pues si ganas 21 veces más, pues resulta que ahí sí tienes un futuro probable, plausible, posible y todas esas estupideces. Pero cuando ganas 21 veces menos, pues aquí lo que el alcance que tienes es por el salario que tenemos. Y en el resto del siglo, que faltan 70 años para que acabe este siglo, no Va a es ser como igual. que la sociedad mexicana se va a convertir en una sociedad de clases medias a altas, ¿no? Eso es pues, pura fanta fría entre los dos, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos conocernos. Entonces eso nomás no va a pasar y vamos a seguir siempre en un sistema de economía pues de dinero muy moderado, con cierto tipo de gusto y estilo, que es a lo que llegamos, y hay que entender así el consumo. Eso no va a cambiar, eso va a seguir siendo así, y una vez que entendemos eso, el futuro es predecible, y entonces todo el mundo va a decir así como de, ay, ¿cómo se atreve? En el siglo XIX, siglo XVIII, 1700 y cacho, México era el país que mejor jalaba porque tenía un montón de plata y estábamos re bien económicamente y dependíamos de la corona. Y entonces a un grupo de personas se le ocurre que hay que hacer la independencia y se muere 1 millón de personas, el país queda destrozado y básicamente se compone hasta casi cuando va a empezar el siglo XIX. Ahora, al principio del siglo XIX México está re bien, pero entonces un grupo de personas se le ocurre moverle a la olla de grillos porque hay que cambiar todo, se muere como 1 millón de personas y entramos al final del siglo XIX, entonces ya por fin llega Porfirio Díaz, ordena todo y ya que lo ordena el país está bien, pero entonces a alguien se le ocurre hacer la revolución, se muere 1 millón de personas y entonces otra vez hay que volver a construir todo y ya para los tiempos de Zedillo el país está re bien y entonces hay una transición democrática, pero ya en el siglo XXI hay gente que se le ocurre que hay que hacer una gran transformación y se muere 1 millón de personas, entonces resulta que ese millón es te echas 800,000 de COVID más 250,000 del narco, ya va 1 millón y básicamente tienes todo patas para arriba hasta que en el siglo XXII, cuando México ya está muy bien, a un grupo, o sea, esto está pasando una y otra cíclico. vez. Esto está pasando una y otra vez, pero ellos dicen que el futuro no es predecible, pues es que de verdad han de estar afásicos y no pueden predecir eso. Y algo que es bien curioso es que yo siempre que voy a Nueva York veo que los grandes puentes que unen a Manhattan con las demás, con los demás barrios fueron hechos en 1860. Y esos puentes gigantescos se hicieron con las máquinas a vapor e inclusive tienen línea del metro abajo. O sea, son unas obras impresionantes. Y uno se pregunta, ¿y en México qué obra impresionante se hizo
en ese momento, y resulta que lo único que se hizo en 1860 fue la canción de ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, porque básicamente no nos ponemos a construir cosas, nos ponemos a especular, ay, si se podrá, si será mejor ser liberal o conservador, sácate el post-it, tráete el canvas, vamos a hacer una matriz, o sea, puras... Entonces, básicamente en eso se nos va la vida, y lo muy curioso es que se nos va a seguir yendo. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando uno de repente se pone a ver cómo va la economía, cómo va la historia, cómo va la sociología, te puedes dar cuenta pues, que hay una serie de cosas de las que no podemos salir. Y eso te lo puede hablar Roger Bartra en La jaula de la melancolía, o te lo puede decir Octavio Paz en El laberinto de la soledad, o lo puede ver Heriberto Yepes en La gran hazaña de ser mexicano. Y esto que te estoy intentando decir es que de hecho la predicción de tendencias en México pasa por poder interpretar la cultura desde un punto de vista en el que tienes que conjuntar en el mismo lugar las canciones del Chino Pacas con lo que diga Kevin AMF, lo que está vendiendo Coppel, lo que está pasando con los Picus, y todas esas cosas acaban dando un resultado de qué somos, hacia dónde vamos y dónde estamos. Y pues hay que ser muy idiota para pretender que el dónde estamos es lo que las universidades gringas están pensando acerca del futuro. Ahorita que hablas de toda esta información y de cómo lo procesas, al final del día llega el señor Coppel y te dice, señor Gustavo, yo quiero vender más muebles, lencería. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el proceso para decir, ok, voy a esta información, se la voy a dar? Y Coppel, por mencionar un ejemplo, pero tienes cientos de clientes. ¿Cómo es el proceso de trabajar o contratar a Trendo? Llegan cualquier tipo de industria que te puedas imaginar. Hay cosas que son verdaderamente extrañas y hacen la pregunta, ahora sí que ¿cuál es su dolor? Y su dolor muchas veces es, pues no vendo, ¿qué puedo hacer yo para vender? ¿Me puedes ayudar? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se vende más? ¿O ya no se va a vender más? ¿O qué hago? ¿Cerramos? ¿O qué? ¿No? Y aquí lo que te empecé a contar al principio es en realidad la respuesta del final. A todos se les podría dar la misma respuesta. Y es así de, no, pues usted lo que tiene que hacer es veganismo, ecologismo, adopte, no compre. Y es así de, oye, disculpa, pero yo lo que vendo no tiene nada que ver con eso, porque yo vendo motores para parques industriales. Entonces, ¿cómo es que me estás recomendando esto? Por supuesto, algunas otras personas por ahí que no vamos a mencionar, que estudian tendencias, esa es su respuesta, ¿sabes? Y lo que nosotros hacemos es entender en el contexto específico de eso, hacer un acopio de toda la información posible que se pueda conseguir acerca de ese tema. Y una vez que obtengas toda la información posible acerca de ese tema, una de las cuestiones fundamentales es ver cómo pasó eso en el mundo y por qué eso no va a pasar aquí. Entonces, por ejemplo, recientemente hubo cierta compañía de carnes que se nos acercó, carnes, o sea, carnita, ¿no? Y se nos acercó y nos dijo, lo que nosotros queremos saber es en cuánto tiempo tenemos que desmantelar toda nuestra infraestructura para vender carne. ¿Por qué creen eso? Pensando que se va a dejar de consumir la carne. ¿Por qué creen eso? Y dicen ellos, porque pues todo el mundo va a comprar el plant-based meat y todo el mundo va a querer ser vegano, ¿no? Bueno, esta es mi clave de Banorte, deposítele ahí. Ya le ponen, ¿no? Más. Ya le ponen. Otro cachito. Ya le ponen. Y ya que me depositaron, pues hay una primera respuesta que yo puedo dar de esto. Investigación de mercados 101, sencilla de tendencia. Ve al súper y entonces vas a ver el anaquel de la carne. El anaquel de carne en cualquier súper mexicano mide 30 metros. En esos 30 metros hay una sección de 45 centímetros que son las carnes hechas de plantas. ¿De dónde puede surgir una idea tan peregrina como que esta porquería que no ha crecido en los últimos 10 años, que es más cara que el resto de la carne y que sabe infinitamente peor que la carne más chafa que te puedes encontrar en el súper, va a sustituir todo eso? Pues ahora el problema es que hay que demostrarlo. Entonces resulta que cuando tú eres muy pobre, pero muy, muy, muy pobre, tú pues diario comes, pues no sé, taquito de queso con unos frijolitos y ya, unas rajitas, etc. Pero cuando empiezas a tener más dinerito, el punto número 1 es comer carne.
Y uno piensa, ay, pues sí, el steak y el tomahawk y el... No, o sea, tú puedes comprar 40 pesos de carne y le pones un montón de chícharos y un montón de papitas y como 2 litros de salsa de tomate, un montón de tortillas y frijoles y toda la familia va a comer carne por muy poquito dinero. Pero esto va a ser algo que es fundamental. O sea, yo como le doy carne a mis hijos, es un factor de ascenso social, es un factor de poder nutrir, etc. Hasta de celebración. Y es un factor de celebración. Y entonces en esto... otro punto fue averiguar todo lo que ha pasado en el terreno de la carne en toda la historia y por qué se ha consumido así. Entonces ahí lo que de repente acaba uno por estar investigando es cómo entra la carne con la llegada de los españoles, por qué no existía antes de que los españoles llegaran, el cerdo, la grasa, etcétera, etcétera. Ahí surgió una historia muy peculiar. O sea, yo tengo NDAs que me amarran la lengua por todos lados, entonces hay muchas cosas que yo no puedo contar. Pero hay cosas que salen tangencialmente y cuento, ¿sabes? Entonces resulta que a principios del siglo XX hubo una campaña en los periódicos que le decían a la señora, señora, damita, ama de casa, si usted consume manteca y cocina con manteca, se va a morir y se van a morir sus hijos. Entonces lo que usted tiene que hacer es que tiene que consumir el cártamo. Y algo que es muy curioso del aceite es que tú mientras más bajas en los deciles sociales en México, tú ves el carrito y llevan como 5 botellas de aceite. Y ese aceite, o sea, aceite de canola, aceite de cártamo y todos esos aceites son básicamente el demonio encarnado. Entonces resulta que la manteca era mejor, pero nos dijeron que la manteca era un producto diabólico. Y resulta que hice un pequeño video de la manteca. Para tus redes. Para mis redes. Y eso fue muy sorprendente porque de repente el video de la manteca tiene 5 millones de views en muchas redes y se convirtió en algo muy exitoso porque realmente la gente sí está preocupada por el tema del aceite. O sea, como mexicano, tú fríes hasta el agua. Entonces, fríes taquitos, fríes gorditas, haces huevito con o sea, todo lleva aceite. Y nosotros lo vemos en que México es uno de los países más gordos del mundo y de repente es así, bueno, Dios mío, ¿qué estamos haciendo con el tema de los aceites? Y no hay ninguna conversación que se esté generando a través de ello. Pero bueno, eso por ejemplo fue un producto tangencial de eso que se está investigando de la carne. Pero algo que básicamente me fascinó es que resulta que hay 2 vacas, la vaca gringa y la vaca mexicana. Y la vaca gringa resulta que es corned beef porque la alimentan con maíz y es una vaca gordita de carne grasosita, así gigantesca, amplia, ¿no? Marmoleo, digamos. Marmoleo de la grasa, los etc. parrilleros, ajá. Ahora, resulta que hay un fenómeno bien extraño. Todas las vacas de los 2 países, de México y de Estados Unidos, todo el ganado nace en México. Pero hay unos que de chiquitos se los llevan a Estados Unidos a estudiar allá. Y entonces están allá en los internados gringos comiendo el corned beef, etcétera, y hace este tipo de carne. Ahora, esta carne tan grasosita, resulta que si tú la metes a hacer el brisket y todas estas cosas, entonces tú de repente tienes el brisket y le haces así y se te deshace de la calidad de la carne, ¿sabes? Pero la misma vaca que fue su hermanita, que no la llevaron para allá, sino se quedó aquí en México. Que no conoció Disney. No conoció Disney y estudió acá, ¿no? Con sus medios, ¿no? Y estuvo viendo así una familia de tantas y veía, como dice el dicho, y veía la Rosa de Guadalupe. La vaca mexicana la alimentan con pasto. Y cuando haces vaca alimentada con pasto, resulta que tienes es más flaca, no tiene grasa y es mucho más correosa. Y resulta que eso lo que hace es que el brisket te lo sirven así, pum, y la carne mexicana la pone el taquero en el trompo y le hace así, porque hay que hacerla súper chiquita para que no sea pellejuda. Y entonces tú lo echas al taco y el taco que está súper cortado es de vaca mexicana. Y el brisket que es así, esto que se te deshace en la boca, es de vaca gringa. Y es muy diferente cómo se prepara y cómo se siente. Ahora, en términos reales, el brisket es delicioso, pero el taco fileteadito, cortadito, es también delicioso, ¿sabes? Ahora, son 2 tipos de vaca totalmente distintos por la manera en la que se les alimenta y demás, y eso dio lugar a 2 tradiciones culinarias. Ahora, independientemente de esto que sucedió en México y Estados Unidos, yo en algún momento de mi vida, por extrañas razones que no vienen al caso, me fui a vivir a Monterrey. Y estando en Monterrey, de repente salí de mi casa y yo dije, pues me gustaría un jugo de naranja, ¿no? O sea, pues un juguito de naranja. Entonces vas al puesto y pides, oiga, ¿tendrá juguito de naranja? Entonces, no, quiero más el jugo de carne y así con triple sangre. ¡Pum! Adiós. ¿Sabes? Entonces, de repente, decirle a las poblaciones del norte de México, ¿verdad que ustedes van a empezar a comer pura carne basada en vegetales? Pues nomás te van a agarrar a patadas con las botas picudas. Eso es una locura,
Eso jamás va a pasar. Esto nomás son 3 pretenciosos veganos que no se encuentran en colonias gentrificadas, que no saben de verdad comer, o sea, nomás están molestando a todos los demás con que todos nos convirtamos en ellos. No va a pasar a nivel masivo nunca. Entonces, esto es una locura, pero hay que demostrarlo, ¿sabes? Y en eso que hay que demostrarlo, hay que verlo a través de qué se consume, cómo se consume, qué recetario hay, en qué territorio se está consumiendo carne y qué significa la carne. Y entonces yo ahí te puedo decir hacia dónde van los pecados de la carne. Pero esto se tiene que hacer, esto fue maravilloso. En ese momento, quien encabezaba todo lo que eran los equipos de investigación era una chica extraordinaria que no comía carne por ningún motivo. Entonces fue así de, vamos a hacer un estudio de carne. Y fue así de, pero es que, a ver, no, un momento. O sea, nosotros no nos enfrentamos a lo que estamos investigando a través de ningún prejuicio porque, pues, es un estudio de carne. ¿A ti qué? Pues no investígalo. Debe haber sesgo. No tiene por qué tener ningún sesgo, ni tienes por qué tener ningún involucramiento. No es asunto tuyo, mija. O sea, el asunto es hacer la investigación. Ya luego, por fortuna, ella empezó a comer carne y esto yo lo logré tentándola con pollo frito. Entonces, yo pedía pollo frito, llegaba, lo abría y ella lo olía. Ay, ¿qué es eso? Es pollo frito. Está muy sabroso. Traigo taquito. Y entonces ya después empezó a comer pollo y pues normalizó su consumo de alimentos. Y Bendito Dios. Y la empresa está tranquila porque no tuvo que desmantelar sus instalaciones de a carne. la empresa se le tuvo que decir que pues si quería desmantelar sus instalaciones por esa razón, pues que tomara en cuenta que no lo iba a hacer en los siguientes 2 siglos, porque no va a pasar. Ahorita hablaste de este video de la manteca que se hizo muy viral. Mi manteca. Mi manteca me hizo viral. Mi manteca. Pero en realidad, quien entra a las redes sociales de Trendo es una locura de información. Y ahorita ya dijiste que es las migajas, ¿no? O sea, prácticamente lo que puedes decir. Y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero tienes unos videos en YouTube que yo usé mucho tiempo en mis clases. Saludos a mis alumnos que vieron Trendo en clases. Esto es Trendo, ¿no? Ajá. ¿Qué hay detrás de un video? Porque además de que son hiperestimulantes, ¿no? Muy generación Z, hay una investigación. ¿Cuál es el proceso para decir, a ver, este es el guión, cómo grabamos, quién edita o salen casuales? Platícanos un poquito de esa parte, Gustavo. Hay una parte, hay una persona que es Miguel Velasco, que es verdaderamente genial y brillante, que hace todos los videos que se hacen en Trendo. En Trendo se publica poco video porque en realidad hay muchísimas cosas que se están haciendo para proyectos de clientes de esos que tienen NDAs. Y eso es mucho menos enloquecido de lo que son las propias redes de la compañía. Y curiosamente, pues hay mucho de video corporativo que hacemos porque la empresa pide, cierta empresa chocolatera de clase mundial dice, eso que me hiciste en estudio me lo haces en un video porque a nuestros grupos de personas socializar. No, o sea, ni te va a estar presentando cada tercer día y yo lo pongo, el punto lo entienden, adiós. Entonces se hace por mucha producción de video de ese tipo, ¿sabes? Curiosamente está como centralizado. Yo veo con el chavo que hace las redes, yo veo qué es lo que se va a publicar, por ejemplo, en la narrativa de Instagram, etcétera. Yo veo con el chavo de video qué es lo que se va a publicar en la narrativa del TikTok o en la narrativa del YouTube. Y en eso, pues elegimos un tema, es una historia y vamos a contar tal cosa. Y curiosamente costó mucho trabajo que las redes de Trendo crecieran porque en cierta manera, el lunes hablas de moda, el miércoles hablas de grasa, el jueves ya estás hablando de mercado, de consumo, pelo, después estás hablando de e-commerce y después estás hablando de L'Oreal. Entonces, esto es muy curioso, pues porque si yo te seguí por el pelo, a la hora que estás hablando de manteca, pues ya no me interesas, está muy raro, me pierdes. Y fíjate, ¿tú cuántos años tienes? 34. Tú tienes 34. 34 es ser millennial joven, ¿no? Casi más Z que millennial. Pero hay una cosa, el otro día me pidió Google que les diera yo una conferencia acerca de qué es la creatividad. Y pues los cretinos dicen que la creatividad es otra vez, sácate el post-it, pone el canvas, habla el Edward de Bono, piensa fuera de la caja. Pues básicamente esas son puras payasadas, eso no existe. Si esas jaladas existieran, entonces serían muy creativos y tendríamos puros genios saliendo de las escuelas de arte, de las escuelas de diseño, de las escuelas de comunicación, y todo el mundo tendría un desempeño extraordinario en lo que sean las artes visuales, y eso no dista de estar sucediendo. Entonces eso demuestra que todas esas payasadas no sirven. Y de una cosa que yo intento mucho, así como para cada empresa damos una solución particular, casi que cada vez que doy una conferencia es un desarrollo de una idea totalmente original. Esta eventualmente se debería convertir en un video de YouTube, no sé cuánto. Entonces lo que vi
es que la creatividad como tal es diferente porque la creatividad es generacional. Entonces, por ejemplo, la creatividad publicitaria a nivel hombre de Mad Men, que se le ocurre un lema con una imagen y es la gran idea, o sea que de repente es así, es esto, mejor, mejora, mejoral. Entonces, eso es de generación X y atrás. O sea, esta idea de que hay ese tipo de creatividad, nosotros la creemos. Después, para los millennials, la creatividad cambió radicalmente y se convirtió en la creatividad experiencial. Y esto experiencial es que sucede algo, me hacen algo, hacen un pop-up store o no sé qué, que eso me hace vivir la marca. A mí, o sea, generación X y generación B, quieres que hagan algo experiencial, se vomitan encima de ti porque es así, yo no quiero eso, o sea, a mí que no me... O sea, no me molesten. No me molesten. Lo más experiencial que puedo vivir es a lo Homero Simpson, ir al Walmart y que me den probaditas de queso y es lo más que vas a tener mío porque yo no interactúo. Y de hecho, de repente tú lo ves y es así de seminario de innovación de alguien millennial. Hola, ¿cómo están? Digan, ¿cuál es su sueño? Ya, hacen su sueño. Hacen un poco de gimnasia, se estiran, saltan, se toman todos de las manos. Es experiencial. Intenta hacérselo a los grandes y a los chicos, se vomitan en ti, ¿sabes? Y curiosamente, eso de que las experiencias no pasan a generación Z. A la generación Z, no me estés molestando, yo aquí estoy en idiota, ¿sabes? Y entonces, para ellos la creatividad es algo más, más chistoso, más random, es algo que de repente están viendo, no tiene ningún fundamento, no está justificado en nada y es algo que ven que es ingenioso a través de algo que están viendo en el TikTok y que les divierte en ese momento o que de hecho les articula la atención, como puede ser la burrita burrona. Pero la burrita burrona ciertamente no es el Derbez de la familia Peluche y claramente no es los polivoces y ensalada de locos. También el humor funciona muy diferente en cómo lo articulamos de manera generacional. Entonces, esto te lo estoy diciendo de una manera tan compleja porque siento de una manera muy fuerte que todo esto del canvas y párate y pega y demás es muy millennial, pero además el millennial gusta de cargar todo de culpa. Entonces, es este tipo de programas de radio que son así de... ¿Te has dado cuenta cómo tú con tu comportamiento estás destruyendo al planeta? Y entonces se oye una música atrás, así como mística, y esto empieza así de, porque por eso lo que nosotros tenemos que hacer es cobrar conciencia. Y esta cosa millennial de que te van a mover el centro, va a haber una conversación incómoda, voy a hacer que reflexiones, ¿les interesan los millennials? Y a todos los demás no nos interesa, ¿sabes? Y esto también es bien interesante porque entonces hay una manera de articular la creatividad, hay una manera de articular la pregunta y una manera de empezar la investigación de cosas. Y muchas veces, por edad, hay un formato de investigación que básicamente carga todo de culpa y por lo tanto llega a los mismos resultados porque no tiene esa capacidad de verlo desde afuera. Ahora, algo que es muy curioso es que la generación X, o sea, tú la primera vez que quieres tener relaciones, o sea, eso me tocó a mí. La primera vez que quiero tener relaciones, no, hay noticias, chavo. O sea, el SIDA anda por todos lados. Si quieres tener relaciones, te vas a morir. Esa misma semana hay terremoto. Esa misma semana hay crisis económica. Y eso es lo que te provoca el resto de tu vida. Es así como... No va a pasar. No, pues es así un cinismo generalizado en el que no tienes ese tipo de cuestiones. La generación millennial de repente le dicen, tú has venido a mi orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Y a ti lo que te va a tocar en el cambio de siglo es salvar al mundo, mi rey. Y pues si alguien espera que tú salves al mundo, se va a llevar una gigantesca decepción porque, ¿qué crees? El mundo no es salvable porque no le está pasando nada y el esfuerzo de una persona no va a lograr que se salve. No, es que si todos juntos nos unimos, eso es mentira. Entonces te carga de culpa, te carga de impotencia, acabas teniendo un gigantesco problema de no haber logrado lo que querías lograr y ahí tienes una generación entera que ya no sabe si viene va o está bien frustrada. Y en cambio la generación Z, cualquier cosa que le digas te va a contestar. ¿Y a ti qué o qué? Oye, no, es que a mí me gustaría que te hicieras. ¿Y qué me vas a dar? No, bueno, te puedo dar dinero. ¿Cuánto? No, pues aquí está. Ah, entonces sí lo hago. O sea, básicamente está mediada por todo. ¿Por qué me vas a dar? Es una transacción. Ahora, según la generación millennial, la generación Z es idealista, siendo una proyección de su propio idealismo que no aplica a una generación que básicamente no tiene toda... O sea, no le hicieron esa pregunta, nadie le pidió que salvara al mundo y se da perfecta cuenta de que los alcances que tiene están limitados y que más bien tienen que ver con su propio esfuerzo personal y con las transacciones que haga.
Y eso de repente no se entiende. Entonces, pues el sesgo a lo mejor está puesto en el momento de vida que te toca vivir, sin entender que sí hay una cuestión profundamente generacional en muchísimas de las cosas que están involucradas en el factor conocimiento, creación y creatividad. Y todo eso hay que aterrizarlo para bajarlo a un producto digital y que pueda conectar y crecer y ser viral y entendible y estimulante. Efectivamente. Entonces, aquí una de las cosas que a mí de repente me preocupan mucho es que hay gente que de repente me dice, en Trendo solo trabaja generación Z, mientras, porque hay un momento en que solo va a trabajar generación A, mientras, porque hay un momento en el que solo va a trabajar generación B. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, hacemos muchísimas cosas que tienen que ver con estudios de música y la pregunta es qué música se va a ir en el futuro. Entonces, si tú le preguntas a alguien millennial acerca de la música, te va a decir que la música empieza en Gorillaz y acaba en Daft Punk. Y no tiene la menor capacidad de entender, porque luego salen con eso. Es que el reggaetón es, o sea, a ver, el reggaetón es lo que se está oyendo ahorita y si se está oyendo ahorita eso es lo que hay que oír, porque eso es ese es el sello de los tiempos, el aire del tiempo de este momento y hay que disfrutarlo y hay que entenderlo. Entonces eso te lo estoy contando porque aunque yo tengo 54, entre 54 y la muerte, yo al llegar a mi casa debería de quitarme los zapatos y meter un disco. Es como unas tortillas plateadas que se metían en unas máquinas que sacaban la lengua. Se sacaban en una bandeja, ¿no? Y entonces, oír, porque eso fue lo que a mí me tocó, dubi-dubi-du, pup, pup, ah. O sea, porque yo cuando era joven el señor oía a Annie Lennox. Entonces, básicamente, yo todo lo que fueron mis CDs los tiré a la basura, todos mis cassettes los tiré a la basura. Y como todo el mundo está viendo lo que yo hago en Spotify, no me puedo dar el lujo de no estar oyendo algo que salió en las últimas 2 semanas porque se me criticaría muy ampliamente. No estás en tendencia. No estaría yo en tendencia. Entonces, yo lo que oigo es a Jerimoa y sus chacales por detrás y al Malilla y todas esas cosas que son lo que se están oyendo ahorita. Y particularmente este abandono del gusto personal es la primera característica que hay que tener para poder estudiar tendencias. No tienes derecho a que te guste nada, no tienes derecho a que te interese nada, porque te vas a tener que adaptar a lo que es el gusto que está allá afuera. Entonces, yo no tengo ningún gusto personal. ¿Hay alguna tendencia que crees que los emprendedores sí o sí deban seguir? Que digas, a ver, emprendedores, esto va hacia acá, por favor, échele un ojo, no se pierdan. Mira, yo creo que algo hice muy malo en mi vida pasada porque me toca participar mucho de todas estas cosas que son como de emprendedor, ¿no? Y entonces hubo una época de mi vida, quién sabe por qué, que yo iba mucho al Startup Weekend, cosa que ya me empezó a molestar desde el principio porque yo no entiendo por qué hacen tantas palabras en inglés, me chocan las palabras en inglés, hablen en español, estamos en México. Y resulta que en el Startup Weekend venían un montón de chamacos. Y esos chamacos les decían, a ver, chavos, nos vamos a juntar 4. Necesitamos uno que programe, uno que venga de marketing, uno que venga de diseño y otro que venga de, ¿qué te gusta? Ciencias ocultas, ¿no? Órale, ya juntaban a los pobres 4 chamacos que nunca se habían visto en su vida. Háganse un producto, desarrollen un mercado, hagan el mínimo producto viable y salgan y validen. Tienen 48 horas. Tienen 48 horas. Y ahí van todos los pobres chamacos a hacer tanta payasada. Y resulta que me llamó mucho la atención que en muchísimos eventos en los que estuve, siempre hacían el mismo producto. Entonces resulta que un equipo hacía una cosa reciclada. Otro equipo hacía algo, este es un caso de la vida real, o sea, lo voy a contar, aunque me van a cancelar. Hacían una cuestión que tenía que ver con el cáncer de mama, ¿sabes? Otro equipo hacía, o sea, siempre caían en las mismas narrativas. Ahorita te voy a contar otra narrativa muy peculiar. Y resulta que, pues claro, salían a validar el producto y pues salimos y preguntamos, oiga señora, ¿a usted le interesa un producto que recicla? Pues claro, por supuesto que sí, pues la señora no está loca, te va a decir que sí, entonces ya quedó validado. Ahora, en la práctica, ¿esas cosas eran viables porque tenían mercado o no? No. Entonces me tocó, de una manera muy sorprendente, varias veces equipos hicieron brasieres para cáncer de mama que estaban hechos a partir del bambú, que tenían toda una serie de cosas de costuras, etcétera, etcétera, y que pensaban que era una muy buena idea. Es una idea encantadora. Pero en la práctica, ¿cuánta gente hay que tenga mastectomía y que una vez después de la mastectomía necesite un brasier especial, etcétera, etcétera, etcétera? Con acceso económico. Con acceso, ajá. O sea, empiezas a hacer toda esa serie de círculos y de repente te das cuenta que esto está plagado de buenas intenciones, pero que no tiene ninguna aplicabilidad práctica. Un día llegan unas chamacas que eran del TEC de Monterrey y me dicen,
muy bien intencionadas. ¿Sí? Todo el mundo va a decir, ay, qué malo, ¿no? Pero pues es que esto de plano no jala. Entonces, de repente llegan estas muchachas y me dicen que los insectos no respiran con pulmones, que los insectos tienen unos hoyos por donde les pasa el aire, porque no tienen pulmón, entonces si hace aire respiran y si no hace aire no respiran. Entonces, tienen unas ventanitas que cuando no hace mucho aire se abren mucho, pues para que el poco aire que haya les entre, ¿sabes? Entonces, estos se llaman ostomas o algo así, no me acuerdo. Y resulta que ellas diseñan una chamarra que tiene celdas solares en la espalda y tiene unos sistemas que si la persona que trae la chamarra suda mucho, se le abren y esto hace que se libere calor, ¿sabes? Y entonces me preguntan, oye, ¿tú crees que esto va a funcionar? No, porque desde que el mundo es mundo, cuando te da calor, te bajas el cierre y te quitas la chamarra, ¿tú crees? Entonces, era una solución de alta tecnología para un problema que no es un problema. O sea, tienes calor, quítate la chamarra. No, eso no es tema, ¿sabes? Y de la misma manera, de repente todo el mundo quiere hacer proyectos de emprendimiento o que son muy sentimentales, como todos estos que de repente era puro reciclaje y todas estas cosas, o que de repente los proyectos que están haciendo son la uberificación de todo, la netflixización de todo o la rapificación de todo. El Uber de los y es así como de, Dios el mío, Uber, ajá. esto no tiene ni pies ni cabeza. Y particularmente un día yo era jurado de una cosa de emprendimiento y salen unos chavitos y dicen, nuestro proyecto es esto que está hecho, voy a decir cualquier cosa, esta taza está hecha de material reciclado, ¿sabes? Y el siguiente dicen, esta taza está hecha de material reciclado y el café también está reciclado, de café que gente ya tomó y que luego echó al baño y lo volvimos a hacer café. Y el siguiente, el plato, la taza y mi lengua están recicladas. Es muy buena idea. Y aquí hay algo que a mí me pasó mucho cuando yo estaba en el mundo del arte. Si tú te querías ganar la beca del Fonca, averíguate quién es el jurado de la beca del Fonca y que le gusta y ve que le interesa, y eso haces de proyecto. Entonces resulta que estos chavos de manera muy bien intencionada dicen, a ver, yo quiero el premio del emprendimiento. ¿Qué es lo que les interesa? El reciclaje. A ver, chavo, de verdad, en serio, ¿tu alma está en ello? No. Entonces, como tu alma no está en ello, tú no vas a seguir a por ello, ¿sabes? Y a mí eso particularmente, una cosa que me pasó es que si la idea del emprendimiento en México resulta que el 80% de los negocios mueren en los primeros 10 años y el mío sobrevivió, fue porque de hecho tuve una primera versión de una agencia de tendencias que tronó. Y luego después de eso se me cayó el edificio en el terremoto. He pasado por un montón, ya me pasó terremoto, pandemia, crisis económica, todo me ha pasado, 4T, etcétera, y yo ahí sigo, porque básicamente tengo una obsesión que no estaba en esto, sino estaba antes, de juntar grandes cantidades de información, correlacionarlas y entender qué pasaba como una cuestión de curiosidad. O sea, yo tengo curiosidad y por eso estoy haciendo eso. No me interesa la información por sí misma y no me interesa el cambio positivo que pueda provocar esa información. Me interesa obtener información, nada más. Entonces estoy clasificando información todo el tiempo. Y entonces eso es lo que a mí me gusta hacer. Como eso es lo que me gusta hacer, resulta que mi negocio está basado en eso. Pero no, o sea, si truena, pues hago otro que esté basado en eso. Y casualmente, lo que yo hacía primero de investigar en imagen, después de hacer curaduría, que es como hacer que la información tenga sentido, ¿no? Entonces eso eventualmente fue lo que se convirtió en Trendo. Pero sí tengo un interés de que esto de que esto funcione. Y lo que hacía yo con mis alumnos, de que cada quien desarrolla algo independiente de acuerdo a su propio interés, pues eso es lo que me pasa con las industrias. O sea, vienen y me piden una investigación de llantas. A mí me interesan las llantas en lo absoluto. Viene una investigación de maquillaje. A mí me interesa el maquillaje, no me interesa en lo absoluto. Viene una investigación de pelo. Yo no tengo pelo. O sea, básicamente yo investigo lo que me traigan y eso me parece, acabo obteniendo cosas increíblemente sorprendentes. Esto acaba de suceder. Trabajamos mucho para Schwarzkopf, que es una empresa absolutamente extraordinaria de tintes para el pelo. Y ahí de repente apareció la información de cuál fue el primer salón de belleza que hay en México. Hicimos un video, jaló muy bien, etcétera, claro, etcétera. No es de ellos, fue tangencial totalmente, pero entonces acabamos averiguando cosas. Y sí hay un interés peculiar en que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, si el emprendedor no cayera en eso que le parece que está de moda, o sea, la tendencia de la tendencia, ¿no? Voy a hacer un negocio que es eso, el que nunca va a funcionar, porque a mí no me importaba y a mí no me interesaba.
Entonces de repente ves cómo te lo dicen así como de circo, que en el circo te dicen, esta es la mujer con cabeza de serpiente que se convirtió en serpiente porque básicamente desobedió a sus padres, y que estás viendo, es que no le interesa nada de lo que está diciendo. Entonces sale chavito o chavita, esta es una empresa de reciclaje que básicamente yo quiero hacer para poder salvar al mundo en el mundo del calentamiento global. Y o sea, no te interesa, chavo. Estás repitiendo como perico algo que no te importa. Entonces, si de verdad quieres que sea transformacional, pues va a tener que ser algo que radicalmente Te importa. tienes la vida en ello, pato. Esa sería una tendencia a seguir. No encuentra lo que realmente te importa para que dediques tu esfuerzo en eso, y no solo porque está de tendencia a lo reciclado, quieres irte a lo reciclado. Hace muchos años, de repente se me acercó un chavo y me dice, quiero hacer un negocio, prof. ¿Qué? Quiero hacer una boy band. ¡Wow! Es muy buena idea. Porque ¿cuántas boy bands hay allá afuera? No, pues que está One Direction, están los coreanos, sí, pero no hay bandas de boy bands mexicanas, ¿sabes? Y ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Pues tengo que tener ahí a 5 monos que medio se retuerzan, que estén más o menos monos, para que todas las chavitas los vean y digan, ¡ay, están re buenos!, ¿no? Y pues relativamente está en tu mano, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Mis 5 amigos con los que me emborracho empezamos a hacer coreografías. ¿Necesitan cantar? No, porque lo compones en la compu y ya, tan, o sea, no necesitas cantar. La idea le interesaba porque le pareció muy divertido, le gustaba bailar, etcétera. Pues qué buena idea, ándale vas, ¿no? O sea, pero a ese nivel está todo. O sea, ¿por qué todos tienen que hacer el mismo tipo de negocio? Y eso es fundamental, porque por eso en México no hay unicornios, hay puro caballo mutante, ¿sabes? Y no hay unicornios porque la gente que se pone a emprender, pues se pone a emprender en cosas que no le interesan y no las logra llevar en la práctica, y siempre va a tener la idea de que escalabilidad, que lo quiere volver una startup. Esto quiere decir conseguir capital ángel y volverlo escalable y quién sabe qué tantas payasadas, cuando a lo mejor probablemente seríamos muy felices si pudiera yo poner un bar que funcione y que venda tragos, o pudiera yo poner un Trendo que funciona y que vende investigación. Estudios. Ahora, algo me queda muy claro, Trendo es un negocio tan noble que tengo dinero para vivir el resto de mi vida, siempre y cuando yo solo viva los siguientes 10 días. O sea, no es mal negocio, pero no me estoy no volviendo estás ahí solo creso, por el no dinero. soy Elon Musk. Estoy aquí solo por el dinero, porque una parte fundamental Es una herramienta de para hacer un vivir. negocio es que es for profit. Claro. Y una vez que entendemos que es por obtener ganancia, entonces resulta que pues le vas a poner el interés suficiente porque es por obtener ganancia. Y básicamente yo sé que es fundamental para muchísima gente salir a cuadro y decir, quisiera al mundo yo enseñar y llenarlo de amor, sembrar 1000 flores de color en esta Navidad. Hay que compartir. No, esto es un negocio. Claro. Y como es un negocio, básicamente ganar. está hecho en función de que de esto vivo yo y viven las familias de las que vivimos de esto. No es un negocio extraordinario porque a mí nada me gustaría más que ser Elon Musk, pero no es este el camino. Entonces, básicamente lo mismo que te digo, no es escalable, no va a requerir de capital ángel, no quiero que me den capital ángel, básicamente está en una escala en que no es una startup, pero sí es un emprendimiento en el sentido que es un pyme. Y en esto el 98% de los negocios en México son pymes y el 70% de las personas que trabajamos en México trabajamos en pymes. ¿Qué es un pyme? Un changarro chico donde trabajan de 1 a 10 personas. Y eso, pues básicamente en eso está basada la economía. Ahora le dicen emprendimiento y startupismo, pero toda mujer mexicana que se vio con 2 hijos sola empezó a vender tamales y ese era su emprendimiento. Entonces resulta que si lo entendemos así, pues es algo que ha sido inherente al país desde la noche de los tiempos. Ahora ya con la metodología TEC te permite hacer esto consiguiendo Capitán Ángel y estafando a la gente, como ha pasado en Kiching y todas esas cosas que dices que te hacen crecer y después lo abandonan porque Se pelan. se van a fumar fentanilo maruata, o el señor de las bicicletas, que hubo un señor que consiguió dinero para hacer unas bicicletas y luego se peló con todo el varo al principio del emprendimiento, del crowdfunding y demás. Y esto también es bien curioso porque pues no es así que digas, oye, qué bien está esto. Digo que no es así que digas que bien está esto porque pues también en la historia del emprendimiento mexicano tienes cosas como Kavak, que pues básicamente se dedican a estafar al consumidor con coches que no funcionan o que se le van a desvielar a la primera de cambio. Y pues ahí lo que habría que pensar es que es mucho mejor emprendimiento Rappi o es mucho mejor emprendimiento algunos otros que venden de Latinoamérica y no precisamente los que se hacen en México. Y en esto creo que sería mucho más noble poder aceptar que puedes hacer emprendimiento de cualquier escala y que no por eso estás frustrado porque no sea
el unicornio más grande, sino que puede vivir a la escala de lo que tú mismo eres y en donde tú mismo estás. Una chica que funcionó extraordinariamente bien en Trendo me preguntó, ¿qué quieres hacer con Trendo? Y yo le dije, lo mismo que con mi panza. O sea, mi panza está un poco grande. ¿Voy a detenerla? No, va a seguir creciendo. ¿Hasta dónde va a crecer mi panza? Yo no me voy a poner a dieta. Entonces, pues va a crecer mi panza hasta donde tenga que crecer. Cuando crezca suficiente mi panza, ¿qué haré? Compraré pantalones más anchos, pero no la voy a detener. Y básicamente esa es mi misma idea del negocio. Entonces es como mi panza, va a estar creciendo. No mucho, porque ya tengo 54, entonces ya me queda poco tiempo de vida y pues a menos de que encontrara yo como poner 20 trendos, pues no hay manera de que esto crezca mucho, pero está bien, está simpático. Y si sale la quincena mía y la de toda la gente que trabaja conmigo, pues es un negocio bueno. Y lo platicábamos ayer, no tengo que cambiar el mundo, con que cambie mi vida y la de los 8 pelados que trabajan conmigo, ya estamos del otro lado, ¿no? Pero eso que acabas de decir es una de las cosas que menos aceptan. Ayer, estando aquí en León en una conferencia, al final me dice alguien, es que yo estudié diseño. ¿Y yo cómo puedo conciliar que estudié diseño y hacer negocio? Y fue así, ay Dios, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién te dijo que el diseño tiene que salvar al mundo? Que, o sea, mi contadora, Angelina, que mi contadora Angelina es una maravilla, lleva como 20 años conmigo, es re buena contadora, es una contadora genial. No tiene pretensión de salvar al mundo, no está salvando los osos polares, no tiene criaderos de ajolotes, no está haciendo nada para revertir el cambio climático y básicamente eso no es problema de Angelina. Angelina es una buena contadora. ¿Por qué la gente que estudia diseño cree inmediatamente que tiene que salvarlo todo? Cuando pues no hay manera, ¿sabes? Sálvate a ti. Sálvate a ti y salva que te dure el sabor del chicle, en el sentido de que pues si lo que te interesa es el diseño, pues haz diseño que te dure una profesión mucho tiempo. Ahora, en la práctica salen con tanta carga de culpa que el diseñador en una carrera de 4 años tiene que aprender cómo hacer diseño, cómo hacer marca, cómo hacer redes sociales, cómo hacer contaduría, negocios, declarar, constituir la empresa, declarar en Hacienda. Ahora, si por desgracia le toca al diseñador estar en una de las universidades de las órdenes, o sea, por ejemplo, la Ibero, que son de los jesuitas y demás, yo estoy en la Ibero. Además, tiene que ser un buen cristiano, porque lleva una carrera de Cristo, derecho, de la familia humano, y no sé qué, cada semestre. Entonces eso también está. Tienes que dar buenas fiestas, tienes que ser un tigre en la cama y tienes que revertir el cambio climático. ¿Neta? ¿En 4 años? ¿Y quién sale sabiendo todo eso? Y pues por eso fracasa. Porque no hay manera de que alguien pueda hacer todo lo anteriormente descrito. Si en las escuelas de diseño enseñaran a hacer diseño, suficiente. Ahora, hay unas carreras en ecología. ¿Quieres salvar? O sea, vete a la carrera de ecología para que estudias diseño, para que pierdas el tiempo, ¿no? Entonces, habría que tener una noción muy clara de qué es lo que sí puedes hacer. Y por supuesto, en todas estas cosas de emprendimiento es así de, siempre sonríe y la fuerza estará contigo, tú puedes cambiar el mundo porque tú... O sea, eso es René Casados en XC2 en los años 80, eso no es cierto. Entonces, si lo pudiéramos poner a la escala de lo que se tiene que hacer, con que lográramos que al final de tu carrera te consiguieras tú un trabajo, pasaras algún tiempo en ese trabajo, pero sí tienes que ir. O sea, pues eso del home office son locuras. O sea, sí tienes que ir. Y aprendas ahí cómo funcionan los negocios y demás, y luego pongas el tuyo. No, bueno. O sea... Estás del otro lado. Esto sería nación de triunfadores. O sea, ya lo logramos, pero entonces está puesto tan alto está puesta tan alta la vara que pues nadie alcanza a llegar a cumplir con esas metas inalcanzables. Pues no se puede. Frustración. Hashtag frustración. Hashtag estamos frustrados todos. Gustavo, ya casi para despedirnos. Ay, no. Imagínate que te digo que tu próximo tweet, si existiera Twitter, tu próxima frase, tu próxima publicación, se va a hacer más viral que todo tu contenido que ya es viral. Lo van a ver miles de millones de personas. ¿Qué diría esa frase, ese tweet, ese pensamiento de Gustavo para el internet? Pues seguramente algo muy cancelable, porque la mejor manera de hacer algo que se divulgue cañón es pues decir una barrabasada, que entonces ahí sí todo mundo te la agarra para destruirte. De hecho, algo que me ha pasado con el tiempo es que hay como 2 visiones en México. Una son las hegemonías y otras son las disidencias. Las hegemonías nunca te van a abrir porque pues básicamente ni te notan, ni eres parte de ellos, ni eres blanco, ni vives en su sistema de pensamiento. Y las disidencias lo que más quieren es destruir a cualquiera que tenga el éxito más pequeñito que haga.
Entonces, en este mundo en donde siempre estamos caminando al filo y de repente dices que hay una computadora que es una HP negra y ya te cancelaron porque dijiste HP negra, oiga señor, mi computadora es una Hewlett Packard, o sea, yo no dije nada malo, ¿sabes? Si es negra. Ni si es negra, es una Hewlett Packard de plástico negro. Entonces, esto es muy curioso porque muchas veces las redes sociales son un perfecto mecanismo para tú mismo caerte al vacío. Entonces, si quisiera algo que fuera a ese grado de viralidad, seguramente tendría que ver con poder meter las 4 patas. Ahora, cualquier persona que se exponga al veneno de la red social, que no tiene nada que ver con que sea malo, sino simplemente con estar en la red social, esto ya es venenoso. Si te expones mucho y diario opinas, la vas a regar. Cosa que hacía AMLO con extraordinaria frecuencia. En sus mañaneras. En sus mañaneras. O que puede hacer cualquier persona en un noticiero algo que de repente lanza una palabra que puede ser así de, oye, no, ¿qué? Y ya la regó. O sea, y de eso hay 50,000 casos. Entonces, algo que a mí me pasa, que es muy curioso, es que muchas veces la comunicación de la agencia, antes de que salga a público, todos la leen. Y entonces, ya que todos la leen, ven, esto se va a interpretar así, nos van a cancelar, quítale ese párrafo, cambia esta imagen, muévele a tal cosa, para que más o menos vaya inocuo. No Digo sea tan más o cancelable. menos. Digo más o menos porque todo es cancelable. Claro. Todo es cancelable. O sea, comer carne es cancelable para quien no le... Para esa gente que le molesta que uno coma carne y es... La respuesta es de ¿a ti qué o qué? ¿No? Entonces, pues depende de quién. Y algo que también es muy interesante es que las redes de Trendo son redes felices, básicamente porque al primero que haga... es que ustedes dijeron cancelar, bloquear. Oye, pero es que es mi abuelita. No me importa. O sea, aquí se cancela y bloquea a todo mundo que pueda tener esas ganas de las redes sociales de salir a pelear, porque no son para eso. O sea, son redes felices que tienen el espíritu Trendo, que es un espíritu feliz, inocuo e inocente. Y que hay que pasarla bien en las redes sociales. Hay que No pasarla quieres en las redes salvar sociales. el mundo de las redes sociales. Y yo no te voy a crear conciencia porque aquí hay un problema fundamental. Que te cree conciencia tu iglesia, tu político, tu maestro. Estos son redes sociales. Y me vienen a exigir a mí lo que no le exigen a todos los anteriores. Entonces, la conformación de la ética y de la opinión pública debería estar pasando por mecanismos que sean mucho más enaltecidos que estar pretendiendo que te va a decir cuál es tu opinión moral, Pinky Promise. No porque Pinky Promise sea mala, es un ejemplo. Claro, sí. Gustavo, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Algo que quieras agregar, despedirte. Este es tu podcast, por favor. Bueno, pues mira, básicamente yo casi que a la edad en la que la gente ya debe estar pensando en su pensión, me enfrenté al problema de emprender. ¿Cuál fue la razón de emprender? Desesperación. ¿Por qué lo hice así? Salí a pedir limosna y eventualmente esto es muy sencillo. Yo no vengo de una familia de medios, entonces mi abuelo era taxista y si mi negocio no funciona, pues voy a tener que pasar a retirarme de la vida. Entonces, esto es un acto de supervivencia. Y algo que de repente me han dicho los chavos con los que trabajo, me dicen, es que yo no sé por qué tú dices que estás sobreviviendo. Eso no me gusta. Y creo que una parte fundamental que se ha perdido y que inclusive tiene que ver con el disfrute es que queremos que todo sea extraordinariamente suave, extraordinariamente cómodo. Y el emprender no es así. El otro día, ya nada más para terminar, el otro día dando una conferencia, estaba una chica muy joven y yo. Y la chica muy joven les dijo, es que para emprender, ustedes lo primero que tienen que ver es su salud mental. Y yo le dije, híjole, discúlpame, pero no. Si hay que primero ver la salud mental, no hay que emprender, porque yo muchas veces a lo largo del día simplemente les digo, ahorita vengo y yo me voy a llorar al baño y regreso y tengo que seguir. Y no hay un lugar donde vaya yo a descansar, no hay un momento en el que esto se calme, voy a tener que seguir así hasta el final. Y yo espero trabajar 24/7, 365 y morirme dando una conferencia, porque no va a haber descanso, no hay oportunidad de que haya descanso, no va a haber suavidad. Esto es un esfuerzo continuo. Y los clavos de Cristo y la lanza en el costado, para mí eso es pagar la nómina. Así de duro es. Y eso continuará hasta el último momento. Y será además gozoso. No se diga más. Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En nombre de todas las personas que hacemos posible Platicando con Emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Nos fuimos! Un verdadero placer, Gustavo. Gracias. Espero no haberme desquiciado mucho.